Hace poco más de una semana, asistí a uno de los funerales más extraños y aterradores de mi vida. No soy alguien supersticioso, y siempre me he considerado una persona con los pies bien puestos en la tierra, pero lo que viví esa noche en un pequeño pueblo de Oaxaca cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Todo empezó con la muerte de Emilio Márquez, un hombre conocido en el pueblo por su carácter afable y sus largas charlas en la plaza. Murió de un infarto, dijeron los médicos, y aunque era joven, nadie cuestionó el diagnóstico. El velorio se llevó a cabo en la casa de su hermana, Rosa. Era una típica casa de adobe, con un amplio patio iluminado por focos amarillentos y lleno de sillas de plástico dispuestas en círculo. La gente llegaba en silencio, abrazaba a la familia y luego se acomodaba para rezar o murmurar historias sobre Emilio. La atmósfera era pesada, no solo por el duelo, sino por algo que no podía identificar. Había algo en el aire, una sensación opresiva que parecía emanar directamente del ataúd abierto colocado en el centro de la sala. Recuerdo haber observado detenidamente a Emilio mientras estaba en la caja. Parecía tranquilo, incluso en paz. Pero cuanto más lo miraba, más extraño me resultaba. Había algo en su expresión que no encajaba del todo. Su rostro estaba rígido, claro, como el de cualquier cadáver, pero sus labios parecían tensos, como si estuvieran apretados con fuerza, conteniendo algo. Pensé que era una ilusión creada por las luces parpadeantes de las velas, pero esa sensación persistía cada vez que lo veía. Traté de ignorarla y me uní a los demás para rezar el rosario. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando pasó lo que nunca podré olvidar. La mayoría de los presentes ya estaban cabeceando de sueño o susurraban en voz baja entre ellos. Yo me encontraba de pie cerca de la caja, mirando distraídamente las flores que rodeaban el cuerpo de Emilio. Fue entonces cuando noté que alguien más se acercó al ataúd. Era don Anselmo, un anciano del pueblo conocido por sus historias extrañas y su carácter retraído. Caminó lentamente, apoyándose en su bastón, y se inclinó para mirar más de cerca al difunto. No presté demasiada atención al principio, pero de pronto vi cómo don Anselmo retrocedía bruscamente, tropezando con las flores. Su rostro estaba completamente desencajado, con los ojos abiertos como platos. Quedó paralizado unos segundos y después, con voz quebrada y un temblor en las manos, señaló hacia la caja. Se movió, la mano de Emilio se movió, dijo. Su declaración fue tan clara y rotunda que toda la sala quedó en silencio. Al principio, todos pensamos que estaba delirando por la hora o por el cansancio. Algunos comenzaron a reír nerviosamente, pero yo no podía apartar la mirada del cuerpo. Sin saber por qué, mis piernas me llevaron al lado de don Anselmo. Me incliné para mirar con más detalle la posición de las manos de Emilio. Estaban cruzadas sobre su pecho, igual que antes, pero algo en su postura parecía diferente. No podía explicarlo, pero sentí que algo había cambiado, como si las manos no estuvieran exactamente donde debían estar. El murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. Algunos se acercaron al ataúd para comprobar por sí mismos lo que decía don Anselmo, mientras otros se quedaban atrás, rezando en voz alta o murmurando oraciones rápidas. Alguien sugirió que quizá fue un reflejo muscular, algo que a veces ocurre después de la muerte. Sin embargo, otra persona mencionó que ya habían pasado más de 24 horas desde que Emilio falleció, lo cual hacía esa explicación poco probable. A pesar de las teorías, nadie quería acercarse demasiado. Yo no podía apartar la vista del ataúd. Mis ojos estaban clavados en esas manos inmóviles, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Fue entonces cuando ocurrió algo que heló la sala entera. Las velas que rodeaban el cuerpo comenzaron a apagarse, una por una, como si una corriente invisible las extinguiera. La luz de las lámparas parecía oscurecerse, y por un momento todo quedó en penumbras. Un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo rancio, llenó el aire. El silencio era total, tan denso que parecía que nadie siquiera respiraba. Cuando las luces volvieron a estabilizarse, algo era diferente. Las manos de Emilio ya no estaban cruzadas sobre su pecho. Ahora, una de ellas estaba ladeada, como si hubiera resbalado hacia un costado. Fue imposible ignorarlo, todos los que estábamos ahí lo vimos.
Algunas personas comenzaron a gritar, mientras otras salían corriendo de la casa. Doña Rosa, la hermana de Emilio, se desmayó en los brazos de un vecino y alguien tuvo que llevarla afuera. Nadie se atrevía a acercarse al ataúd. Yo, sin embargo, sentí una mezcla de fascinación y terror. Me quedé ahí, observando, tratando de encontrar una explicación. Quizá fue un temblor, pensé, aunque no había sentido que la tierra se moviera. Fue entonces cuando noté que don Anselmo seguía allí, inmóvil, mirando fijamente la caja con una expresión que nunca olvidaré. Estaba tan pálido que parecía un fantasma, y sus labios temblaban mientras murmuraba algo que no alcancé a entender. De repente, la tapa del ataúd comenzó a cerrarse lentamente, como si algo o alguien la estuviera empujando desde dentro. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que todos los que quedábamos ahí lo notáramos. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o de apartar la vista. Cuando la tapa finalmente cayó con un golpe seco, el sonido resonó en la casa como un trueno. Nadie quiso quedarse después de eso. El velorio terminó abruptamente y al día siguiente enterraron a Emilio sin más ceremonias. Desde entonces, he tratado de encontrar respuestas, pero cada vez que lo recuerdo, siento que se me nubla la mente. Algunos dicen que lo que ocurrió esa noche fue obra del cansancio colectivo, una histeria compartida alimentada por la imaginación. Otros, sin embargo, aseguran que Emilio tenía asuntos pendientes en esta vida y que su espíritu simplemente no estaba listo para partir. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, puedo ver con total claridad esa mano moviéndose dentro de la caja, como si estuviera tratando de decirnos algo. Esa imagen me persigue, y no importa cuánto tiempo pase, sé que nunca podré olvidarla. La sombra en el ataúd. No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Mi vida siempre ha sido bastante normal, sin historias sobrenaturales ni eventos que desafíen la lógica. Pero lo que me pasó hace poco en el funeral de un amigo cercano me dejó marcado de una manera que todavía no puedo explicar. Me llamo Jesús, y esta es la historia de cómo una despedida se convirtió en un recuerdo que aún me atormenta cada noche. Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada que me dejó helado. Daniel, uno de mis mejores amigos desde la infancia, había fallecido en un accidente automovilístico. A sus 28 años, tenía toda una vida por delante y la noticia me golpeó como un ladrillo. Al principio, no lo creía. Su sonrisa, su risa, las bromas que compartimos, todo eso ahora parecía irreal. Pero la confirmación llegó rápidamente, el funeral sería esa misma noche en la casa de su familia. Llegué a la casa a las 8 en punto. Había una atmósfera pesada, como si algo invisible estuviera oprimiendo el ambiente. La casa estaba llena de familiares, amigos y vecinos. Las conversaciones eran tenues y los murmullos se mezclaban con los rezos. El ataúd de Daniel estaba colocado al centro de la sala, rodeado de flores blancas y velas. Habían dejado la tapa abierta para que quienes lo desearan pudieran despedirse. A pesar de que me costaba aceptarlo, me acerqué. Daniel parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Su rostro estaba sereno, pero había algo extraño que no pude identificar en ese momento. Quizá era la palidez de su piel o la rigidez de sus manos cruzadas sobre el pecho, pero me sentí profundamente incómodo al mirarlo por tanto tiempo. Me aparté rápidamente, encontrando un lugar en una de las sillas al fondo de la sala, junto a la pared. Desde ahí, tenía una vista clara del ataúd. Todo comenzó de manera sutil. Primero, las velas alrededor del cuerpo de Daniel parecían parpadear más de lo normal, como si estuvieran luchando contra un viento invisible. Pensé que era algo normal, después de todo, las velas suelen comportarse así en espacios cerrados. Pero luego las luces del techo empezaron a apagarse y encenderse. Al principio, era un parpadeo aislado, algo que fácilmente podría atribuirse a un problema eléctrico. Pero pronto se volvió algo más intenso. La luz se apagaba por completo durante varios segundos, dejando la sala en total oscuridad antes de regresar.
Cada vez que la luz se apagaba, veía algo que me hacía cuestionar mi cordura. Una sombra. Era alta, más alta que cualquier persona en la sala, y estaba de pie junto al ataúd. No se movía, no hacía ningún ruido, pero su forma era inconfundible. En la primera ocasión, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que la luz volvía, la sombra desaparecía, solo para reaparecer la próxima vez que la sala quedaba en penumbras. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien más la había visto, pero todos seguían concentrados en el rosario o en sus conversaciones en voz baja. Parecían completamente ajenos a lo que estaba pasando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un efecto de las luces parpadeantes y del agotamiento emocional que sentía por la pérdida de mi amigo. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se hacía. En una de las ocasiones en que la luz se apagó, la sombra estaba más cerca del ataúd. Ya no solo se encontraba al lado, sino que parecía inclinarse hacia el cuerpo de Daniel, como si estuviera observándolo o susurrándole algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. Era imposible ignorarlo ya. Sentí un impulso de levantarme, de acercarme y confirmar que lo que veía no era real, pero algo me lo impedía. Un miedo primitivo, indescriptible, me mantenía clavado en mi lugar. De repente, noté que el ambiente de la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado con un olor extraño, como a flores marchitas mezcladas con humedad. Las velas comenzaron a apagarse una por una hasta que solo quedó la tenue luz de las lámparas. Fue en ese momento cuando la luz volvió a apagarse por completo, dejando la sala en la oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado, incapaz de moverme, pero cuando la luz finalmente regresó, algo estaba diferente. El ataúd de Daniel ya no estaba como antes. La tapa seguía abierta, pero ahora parecía ligeramente descolocada, como si alguien hubiera intentado cerrarla o moverla. Las flores que lo rodeaban estaban desparramadas por el suelo y algunas de las velas habían caído de sus soportes. Lo más extraño era que las manos de Daniel, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ladeadas, una de ellas colgando por el borde del ataúd. Mi mente se llenó de preguntas y explicaciones imposibles. ¿Alguien lo había tocado mientras las luces estaban apagadas? ¿Podía un cadáver moverse por sí mismo? Me quedé paralizado, con los ojos fijos en el cuerpo de mi amigo, esperando ver algún otro cambio. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una marca oscura en el suelo, justo al lado del ataúd. Parecía un rastro de humedad, pero tenía una forma que no podía ignorar. Era alargada, como si algo se hubiera arrastrado desde el ataúd hacia el centro de la sala. De pronto, sentí una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía explicar. Era como si algo invisible me estuviera observando, evaluándome. No podía quedarme más tiempo ahí. Me levanté bruscamente y salí al patio, tratando de calmarme y recuperar el aliento. Afuera, el ambiente era completamente diferente. Había ruido, voces, incluso risas discretas de algunos vecinos. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo que acababa de experimentar no lo era. Desde esa noche, algo cambió en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y confusión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra junto al ataúd, inmóvil pero inquietantemente presente. No podía dormir bien, los sueños me atormentaban. En ellos, Daniel estaba de pie frente a mí, con la misma expresión rígida y pálida que tenía en el ataúd. No decía nada, solo me miraba, y esa mirada me perseguía incluso después de despertar. He tratado de buscar explicaciones. Tal vez fue el estrés, el cansancio, la tristeza. Quizá mi mente creó algo para lidiar con la pérdida de mi amigo. Pero hay algo que no puedo ignorar, la sombra. Esa figura que vi claramente cada vez que la luz se apagaba no era una ilusión. Desde entonces, me pregunto si lo que ocurrió en ese funeral fue más que una simple despedida. Quizá Daniel no estaba listo para irse, o quizá había algo más en esa sala, algo que no quería que lo dejáramos ir. No sé si alguna vez podré olvidarlo. La sombra sigue apareciendo en mis sueños, siempre en silencio, siempre observándome.
Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se queda congelada en ese momento, frente al ataúd, mirando algo que no debería haber visto. El mensaje del más allá. Nunca pensé que algo tan extraño y aterrador pudiera ocurrir en un momento de tanta solemnidad. Yo siempre he sido de los que evitan pensar demasiado en lo que hay después de la muerte, porque me reconforta creer que, cuando alguien se va, simplemente descansa en paz. Pero lo que viví una noche, durante un funeral al que asistí con mis padres, puso a prueba todo lo que creía sobre la muerte y el más allá. Desde entonces, hay cosas que no puedo borrar de mi mente. Todo comenzó hace un par de años, en una pequeña localidad de Veracruz. Mi papá tenía un amigo de la infancia, don Ignacio, un hombre ya mayor que falleció a causa de un paro cardíaco. No lo conocía bien, pero mi papá insistió en que lo acompañara al funeral porque, según él, era una manera de mostrar respeto hacia alguien que, en sus palabras, había sido como un hermano. Así que fui, más por compromiso que por otra cosa, sin imaginar lo que iba a presenciar esa noche. El velorio se realizó en la casa de don Ignacio, una construcción vieja, de esas con techos altos y paredes gruesas que parecen guardar ecos de generaciones enteras. Había una gran sala en la entrada, donde se colocó el ataúd rodeado de flores y velas. Los asistentes, la mayoría gente mayor, se agrupaban en pequeños círculos, conversando en voz baja o rezando el rosario. Todo parecía normal, aunque no podía ignorar la sensación de pesadez en el aire. Quizás era el luto colectivo lo que hacía que el ambiente se sintiera tan cargado. Me ubiqué en una esquina de la sala, sentado en una silla de madera que crujía con cada movimiento. Desde ahí tenía una vista clara del ataúd, que permanecía abierto para que los familiares pudieran despedirse de don Ignacio. La velación avanzaba con calma, entre rezos y murmullos, hasta que algo comenzó a cambiar. Fue un sonido lo que primero llamó mi atención. Era leve, casi imperceptible, como un lamento ahogado que parecía venir de algún lugar de la sala. Me quedé quieto, agudizando mis sentidos, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido no cesó. Era un lamento prolongado, lleno de dolor, que parecía emanar de las paredes mismas. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción en las personas que estaban cerca de mí, pero todos parecían seguir en lo suyo, como si no escucharan nada. ¿Seré el único que lo escucha?, me pregunté, mientras un extraño calor se extendía por mi pecho. Intenté concentrarme en las oraciones, pero el lamento seguía ahí, como un hilo invisible que jalaba mi atención hacia el ataúd. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento los rezos fueron interrumpidos de manera abrupta. Una de las hijas de don Ignacio, una mujer robusta y de cabello canoso que se había mantenido en completo silencio toda la noche, comenzó a comportarse de manera extraña. Su respiración se aceleró y su rostro pasó de estar sombrío a completamente pálido. Parecía que luchaba por mantenerse en pie, pero sus piernas no la obedecían. Antes de que alguien pudiera reaccionar, cayó al suelo, inconsciente. Hubo un caos inmediato. Los asistentes se amontonaron alrededor de ella, tratando de ayudarla. Alguien le echó alcohol en la frente, mientras otros murmuraban que tal vez era el estrés del momento lo que la había afectado. Mi mamá me pidió que me hiciera a un lado para no estorbar, pero yo no podía apartar la mirada. Había algo en esa escena que me parecía profundamente inquietante. La mujer, a pesar de estar inconsciente, no dejaba de moverse. Sus manos temblaban, y su rostro parecía tensarse como si estuviera teniendo una pesadilla intensa. Cuando finalmente despertó, todos se quedaron en silencio, esperando escuchar qué había ocurrido. Tenía los ojos abiertos de par en par y una expresión que era difícil de describir, una mezcla de terror y confusión. Respiraba con dificultad y murmuró algo que al principio nadie pudo entender. Un hombre se inclinó para escucharla más de cerca y repitió en voz alta lo que ella acababa de decir: «Él no quiere que lo lleven lejos». Esa frase cayó como un peso sobre todos los presentes. Al principio, nadie sabía cómo interpretarla, pero entonces alguien mencionó que había habido un desacuerdo en la familia sobre dónde debía ser enterrado don Ignacio. Algunos querían llevarlo al panteón municipal,
que estaba a unos kilómetros del pueblo, mientras que otros insistían en que debía ser enterrado en el rancho donde había pasado casi toda su vida. Esa discusión había quedado inconclusa, pero ahora parecía que el propio don Ignacio estaba haciendo valer su voluntad desde el más allá. La mujer comenzó a llorar desconsoladamente, repitiendo una y otra vez que había sentido la presencia de su padre mientras estaba inconsciente. Decía que había visto su rostro, que le había hablado en ese estado extraño, rogándole que no permitieran que lo enterraran en un lugar que no fuera su tierra. Su relato fue interrumpido por un fuerte ruido que resonó en la sala. Las velas que rodeaban el ataúd se apagaron al mismo tiempo, como si una corriente de aire las hubiera extinguido de golpe. Nadie supo qué hacer en ese momento. Algunos comenzaron a rezar más fuerte, mientras que otros, visiblemente nerviosos, salieron al patio. Yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme, observando cómo una de las mujeres mayores de la familia se acercaba al ataúd con cautela. Puso las manos sobre la tapa, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden, pero su expresión cambió al instante. Retrocedió rápidamente, llevándose las manos a la boca, como si hubiera sentido algo que no debía estar ahí. El ambiente se volvió insoportable. El lamento que había escuchado al principio ahora parecía más intenso, más presente. No era algo que pudiera atribuir a mi imaginación, lo escuchaba con tanta claridad que sentía que venía directamente desde el ataúd. Nadie lo mencionó, pero por las miradas nerviosas de los presentes, sabía que no era el único que lo percibía. Era como si la voz de don Ignacio se estuviera manifestando, exigiendo ser escuchada. Esa noche, la decisión fue tomada. La familia optó por enterrar a don Ignacio en el rancho, cumpliendo con lo que parecía ser su último deseo. Sin embargo, esa elección no trajo el alivio que todos esperaban. En los días siguientes, varias personas que asistieron al velorio comenzaron a reportar sueños extraños. En ellos, don Ignacio aparecía, siempre de pie junto a su ataúd, mirándolos en silencio. Algunos decían que podían sentir su presencia incluso despiertos, como si los estuviera vigilando para asegurarse de que su voluntad se cumpliera. Yo también tuve sueños. En ellos, estaba de nuevo en aquella sala, pero esta vez no había nadie más, solo el ataúd y yo. Podía escuchar el lamento con claridad, resonando en mi mente como una advertencia. Aunque he tratado de olvidarlo, esa noche sigue atormentándome. No sé si lo que pasó fue real o simplemente el resultado de una mente colectiva afectada por el dolor. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo asistir a un funeral sin sentir que algo más está presente, observándonos desde un lugar que no podemos comprender. Las velas negras del cementerio. Hay cosas que el tiempo no puede borrar, eventos que permanecen en la memoria de un pueblo como una cicatriz imborrable. Me llamo Clara, y lo que voy a relatarle sucedió en 2019, en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar que prefiero no nombrar. Desde entonces, la gente evita hablar de lo ocurrido, como si al mencionarlo pudiera traer consigo aquello que intentan olvidar. Yo era una forastera, una estudiante de antropología que había llegado al pueblo como parte de un proyecto de investigación sobre tradiciones funerarias. Nunca pensé que mi estadía me llevaría a presenciar algo tan aterrador. Todo comenzó con la muerte de la familia Mendoza. Eran 5, el padre, la madre, 2 hijos pequeños y una abuela que vivía con ellos. Los encontraron a todos muertos en su casa, en circunstancias que nadie quería describir en detalle. Las pocas personas que se atrevían a hablar decían que fue un ritual, algo que involucraba símbolos extraños dibujados en las paredes y velas negras consumidas hasta el final. La policía llegó, pero sus investigaciones no condujeron a nada. Lo único que quedó claro era que no se trataba de un robo ni de un accidente. Alguien los había matado con una precisión fría y calculada. En el pueblo empezaron a correr rumores. Algunos decían que los Mendoza habían estado involucrados en algo oscuro, que habían traído esa tragedia sobre ellos mismos. Otros aseguraban que había sido obra de una secta que practicaba rituales en las montañas cercanas. Según los más viejos del lugar, estas sectas habían existido durante décadas, ocultas en los rincones más remotos de Oaxaca, y de vez en cuando reclamaban vidas para sus rituales.
Al principio, pensé que eran solo leyendas, exageraciones de gente supersticiosa. Pero lo que ocurrió después me hizo reconsiderar todo. El funeral se realizó 2 días después del hallazgo de los cuerpos. La familia no tenía parientes cercanos en el pueblo, así que la comunidad entera se encargó de organizarlo. Fue uno de los eventos más extraños y perturbadores que he presenciado. La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, un edificio antiguo con paredes de adobe y un techo de madera. 5 ataúdes estaban alineados en el centro, rodeados de flores y veladoras. Al principio, todo parecía transcurrir de manera normal. Los vecinos rezaban en voz baja, algunos lloraban y el sacerdote realizaba las bendiciones. Pero entonces llegaron ellos. Era un grupo de personas vestidas completamente de negro. No eran del pueblo, nadie los conocía. Entraron en silencio, sin mirar a nadie, y se colocaron en círculo alrededor de los ataúdes. Traían velas negras que encendieron una por una, dejando que la cera caliente goteara en el suelo como si fuera parte de un rito. Nadie les dijo nada. Tal vez fue el miedo, o tal vez el desconcierto, pero los habitantes del pueblo simplemente los dejaron hacer. Se quedaron allí, inmóviles, hasta que el sacerdote terminó la ceremonia. Cuando llegó el momento de trasladar los ataúdes al cementerio, las personas de negro siguieron el cortejo. No dijeron ni una palabra, pero su presencia hacía que el aire se sintiera pesado, como si todo el pueblo estuviera atrapado en una pesadilla. En el cementerio, colocaron sus velas alrededor de las tumbas recién cavadas. Cuando los ataúdes fueron sepultados, ellos permanecieron allí, mirando fijamente mientras la tierra los cubría. Fue entonces cuando una de las vecinas, una mujer mayor que estaba junto a mí, murmuró algo que nunca olvidaré: ya vinieron por ellos. Al caer la noche, el cementerio quedó en completo silencio. Todos regresaron a sus casas, pero yo no podía dejar de pensar en los extraños que habían estado allí. Decidí quedarme un par de horas más en el pueblo, revisando mis notas en la pequeña posada donde me hospedaba. Fue entonces cuando el encargado del lugar, un hombre de unos 50 años, me contó algo que me heló la sangre. Según él, en el pasado, en otras partes de Oaxaca, había habido casos similares. Muertes inexplicables seguidas de funerales donde aparecían personas desconocidas, dejando velas negras alrededor de los ataúdes. Y en todos los casos, las tumbas habían sido profanadas la misma noche del entierro. Pensé que estaba exagerando, que solo quería asustarme, pero no podía ignorar la conexión. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido extraño me despertó. Era un murmullo lejano, como el canto de varias voces mezcladas con el sonido del viento. Me levanté y miré por la ventana. No había nadie en las calles, pero el ruido seguía, proveniente del lado del cementerio. Algo dentro de mí me dijo que debía quedarme donde estaba, que no era prudente ir a investigar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé una linterna y salí en dirección al cementerio. Cuando llegué, lo primero que noté fue que las velas negras seguían encendidas, aunque nadie las había tocado desde el funeral. El viento que soplaba no las apagaba, y sus llamas eran más altas de lo normal, como si estuvieran ardiendo con un propósito. Al acercarme a las tumbas, noté que algo estaba mal. La tierra que las cubría parecía haber sido removida. Con la luz de la linterna, confirmé mis peores temores. Las 5 tumbas estaban abiertas y los ataúdes habían desaparecido. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Entonces lo vi. A lo lejos, en el límite del cementerio, había figuras moviéndose entre las sombras. No eran muchas, tal vez 5 o 6, pero algo en su forma de moverse me llenó de un terror indescriptible. No caminaban como personas normales, parecían deslizarse, casi flotando, llevando algo pesado sobre los hombros. No necesitaba acercarme para saber qué era. Estaban cargando los ataúdes. Regresé corriendo a la posada, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, conté lo que había visto, pero nadie quiso escucharme. Los lugareños evitaron el tema, como si ignorarlo fuera la única forma de protegerse. Sin embargo, esa misma tarde,
el sacerdote del pueblo anunció que las tumbas habían sido profanadas, aunque no dio más detalles. La versión oficial fue que se trataba de ladrones de tumbas, pero todos sabíamos que no era así. Desde ese día, algo cambió en el pueblo. Las personas dejaron de salir después del atardecer y muchos se mudaron, abandonando sus casas. La iglesia cerró sus puertas por tiempo indefinido y el cementerio quedó cubierto por maleza, como si nadie quisiera volver a acercarse. Yo también me fui, pero no sin cargar conmigo un recuerdo que aún me persigue, las llamas de aquellas velas negras, ardiendo con un fuego que parecía alimentarse de algo más que cera. A veces, en noches tranquilas, siento que las voces que escuché en el cementerio vuelven a llamarme, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. La niña del vestido azul. Hay momentos en la vida que parecen sacados de una pesadilla, instantes en los que la realidad se tambalea y te deja con más preguntas que respuestas. Me llamo Julián, y lo que voy a contarles pasó en el verano de 2015, durante el funeral de un viejo amigo de la familia en Mérida, Yucatán. Aunque han pasado varios años, cada detalle sigue tan vivo en mi memoria como aquella tarde calurosa, llena de un peso invisible que aún no puedo explicar. El difunto era don Matías, un amigo cercano de mi padre desde su juventud. Era un hombre querido en su colonia, un mecánico humilde y honrado que siempre ayudaba a los demás. Su muerte fue repentina, un infarto fulminante que no le dio oportunidad de despedirse. Mi padre insistió en que fuéramos al funeral para acompañar a la familia, y aunque no tenía mucho contacto con ellos, sentí que era lo correcto. No podía imaginar que esa decisión me llevaría a experimentar algo que aún no logro comprender. La funeraria estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El calor era sofocante, típico de Yucatán, pero al cruzar la puerta, el aire era frío, como si hubieran encendido el aire acondicionado al máximo. El lugar era pequeño, con paredes blancas y bancos de madera gastados. Al fondo, el ataúd de don Matías estaba rodeado de flores y un grupo de personas rezaba en voz baja. Todo parecía normal hasta que mi atención se desvió hacia algo que no encajaba. Cerca del ataúd, una niña con un vestido azul jugaba sola. Tendría unos 6 o 7 años, con el cabello lacio y oscuro atado en 2 trenzas. Lo que me llamó la atención no fue solo su presencia, sino la forma despreocupada en que se movía, como si no estuviera en un funeral. Parecía completamente ajena a la tristeza que impregnaba el ambiente. Tenía una pequeña pelota de tela que lanzaba al aire y atrapaba repetidamente, sin mirar a nadie. Su vestido azul, con detalles de encaje blanco, parecía de otra época, como si no perteneciera al presente. Al principio pensé que era una pariente cercana de don Matías, tal vez una nieta o una sobrina. Pero algo en su comportamiento me parecía extraño. Nadie parecía prestarle atención. Las personas que estaban cerca del ataúd la ignoraban por completo, como si no existiera. Incluso cuando la pelota cayó al suelo y rodó hacia los pies de una mujer, ésta ni siquiera se inmutó. Intenté no darle demasiada importancia. Me senté en uno de los bancos y bajé la mirada, tratando de centrarme en el rezo. Sin embargo, cada pocos segundos sentía la necesidad de mirar hacia ella, como si algo en mi interior me obligara a no perderla de vista. Seguía jugando, lanzando la pelota y atrapándola, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. En un momento, una mujer mayor, que parecía ser una vecina de la familia, se acercó y se sentó junto a mi padre. En voz baja, comenzó a comentar algo que me hizo quedarme helado. ¿Sabías que hace unos años una niña murió frente a esta funeraria? Fue atropellada por un camión cuando cruzaba la calle. Dicen que llevaba puesto un vestido azul. Mi padre no respondió, pero yo sentí como el aire en la sala parecía volverse más denso. La mujer continuó hablando, como si no se diera cuenta de lo que acababa de decir. A veces cuentan que la han visto por aquí, pero son puras habladurías, ¿verdad? No podía quitarle los ojos de encima a la niña. ¿Era posible que fuera la misma de la que hablaban? ¿Una aparición? Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, de que debía haber una explicación lógica.
Tal vez alguien más la había invitado al funeral y la coincidencia del vestido era solo eso, una coincidencia. Sin embargo, mientras más la observaba, más difícil se volvía a ignorar lo extraño de la situación. La niña nunca dejó de jugar, nunca cambió su expresión, nunca interactuó con nadie. En un punto, la pelota rodó hacia el ataúd y ella la siguió. Se inclinó para recogerla y, por un breve instante, me pareció que miró directamente hacia mí. Fue solo un segundo, pero sentí que el tiempo se detenía. Su mirada no era como la de un niño. Había algo vacío en sus ojos, algo que no debería estar ahí. El rezo terminó y la familia comenzó a prepararse para llevar el ataúd al cementerio. Mientras todos se movían, aproveché la oportunidad para preguntar discretamente por la niña. Me acerqué a una de las sobrinas de don Matías, una joven que parecía encargarse de organizar todo, y le pregunté si sabía quién era. Me miró confundida y negó con la cabeza. ¿Qué niña?, respondió. Señalé hacia el lugar donde la había visto por última vez, pero ya no estaba. Busqué por toda la sala. Revisé detrás de los bancos, cerca de la entrada, incluso en los pasillos de la funeraria. La niña había desaparecido. Nadie más parecía haberla notado, y cuando le mencioné a mi padre lo que había visto, simplemente dijo que tal vez era alguien de la familia que ya se había ido. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. El cortejo fúnebre salió hacia el cementerio, y yo fui con mi padre, aunque mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la niña, en su vestido azul y en la historia que había contado la vecina. Todo parecía demasiado extraño para ser una coincidencia. Esa noche, de regreso en casa, traté de dormir, pero no pude. Cerraba los ojos y veía su figura, jugando con la pelota, como si estuviera atrapada en un bucle interminable. Al día siguiente, decidí investigar. Pregunté a algunos conocidos de la familia y, poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Efectivamente, años atrás, una niña había muerto frente a esa funeraria. Su nombre era Camila, y según me contaron, era hija de una mujer que trabajaba limpiando el lugar. El accidente ocurrió un día en que Camila salió corriendo detrás de una pelota, justo cuando un camión pasaba por la calle. Murió al instante. El vestido azul que llevaba puesto ese día se convirtió en un detalle que todos los vecinos recordaban. Desde entonces, había rumores de que su espíritu aparecía de vez en cuando en la funeraria. Algunos decían que la habían visto jugando cerca de los ataúdes, siempre con el mismo vestido y la misma pelota. Otros aseguraban que era solo una leyenda, un invento para asustar a los curiosos. Pero yo sabía lo que había visto. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué fue lo que ocurrió en ese funeral. Pero cada vez que pienso en Camila, en su vestido azul y en esa mirada que me dirigió, no puedo evitar sentir que estaba atrapada allí por alguna razón, incapaz de irse. Y aunque nunca la volví a ver, hay noches en las que creo escuchar el leve golpeteo de una pelota de tela rebotando en algún rincón de mi mente. El funeral de la bruja. Hay cosas que uno no debería presenciar, eventos que rompen con lo que entendemos como real y que cambian nuestra forma de ver el mundo para siempre. Soy Ramón, y esto sucedió en 1988, cuando tenía 19 años. Vivía con mi familia en un rancho apartado a las afueras de Monterrey, un lugar rodeado de cerros y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. Aunque éramos pocos habitantes en la zona, las historias sobre brujas, espíritus y pactos con el diablo corrían de boca en boca, como una especie de advertencia para que nadie se atreviera a desafiar lo desconocido. Pero nunca pensé que alguna de esas historias llegaría a tocar mi vida de una manera tan directa. Todo empezó con la muerte de doña Eulalia, una mujer que todos en el pueblo conocían, pero nadie realmente comprendía. Vivía sola en una pequeña cabaña al pie de la montaña, rodeada de gallinas negras y hierbas que nadie sabía para qué servían. La gente decía que practicaba brujería, que sabía leer el futuro y que podía curar enfermedades extrañas, pero también causar desgracias si se le cruzaba a alguien. Siempre se mantenía al margen de los demás, pero había rumores, muchos rumores.
Algunos decían que había hecho un pacto para obtener poder y riqueza, y otros juraban que la habían visto caminando por los cerros en plena madrugada, seguida por sombras que no eran humanas. Cuando murió, todo el pueblo lo supo al instante. No porque alguien lo anunciara, sino porque aquella noche los perros no dejaron de aullar. Era como si ellos hubieran sentido su partida antes que nosotros. La noticia llegó al día siguiente, la habían encontrado sin vida en su cama, con una expresión de terror en el rostro y las manos aferradas al pecho. No había señales de enfermedad, pero su hija, quien llegó desde la ciudad para encargarse del cuerpo, decía que su madre le había advertido que su muerte sería inusual. El velorio se organizó rápidamente, como si todos quisieran terminar con eso lo antes posible. Mi madre, siendo una mujer muy devota, insistió en que fuéramos al velorio. Es nuestro deber como vecinos, dijo. Así que, al caer la tarde, nos dirigimos a la casa de doña Eulalia. La cabaña, que siempre había lucido sombría, estaba ahora iluminada por docenas de velas que los asistentes habían llevado. Pero por más que intentaban mantenerlas encendidas, una tras otra se apagaban sin motivo alguno, como si el aire mismo no quisiera que la luz permaneciera. A pesar de ello, la gente seguía llegando, algunos por respeto, otros por pura curiosidad. El ambiente dentro de la cabaña era sofocante. Había un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y algo más, algo metálico, como sangre seca. El ataúd estaba en el centro de la sala, rodeado por un grupo pequeño de personas que rezaban en voz baja. Me acerqué para verlo de cerca, pero algo me detuvo antes de llegar. No sé qué fue, tal vez un instinto, pero permanecí en la esquina de la habitación, observando desde lejos. Los perros seguían ladrando afuera, y el ruido parecía volverse más intenso con el paso de las horas. De repente, uno de los rezos fue interrumpido por un golpe seco. Todos nos quedamos inmóviles, mirando el ataúd. Nadie se atrevía a decir nada, pero el golpe se escuchó nuevamente, esta vez más fuerte. Parecía venir desde dentro. La hija de doña Eulalia, una mujer joven que había permanecido en silencio todo el tiempo, comenzó a llorar. Se levantó de su silla y salió corriendo de la cabaña sin mirar atrás. Algunos intentaron seguirla, pero ella desapareció en la oscuridad. Mientras tanto, dentro de la sala, el murmullo crecía. Alguien sugirió abrir el ataúd, pero otros, temerosos, dijeron que no debíamos hacerlo. Antes de que se tomara una decisión, algo aún más extraño sucedió. El ataúd comenzó a moverse. No fue un movimiento brusco, sino lento, como si algo dentro estuviera tratando de levantarse. Las velas que aún permanecían encendidas se apagaron todas al mismo tiempo y la sala quedó en completa oscuridad. El miedo se apoderó de todos. Algunos gritaron, otros salieron corriendo, pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo el ataúd seguía moviéndose, cada vez con más fuerza. Cuando por fin alguien encendió una lámpara, la sala quedó parcialmente iluminada. El ataúd estaba en el suelo, volcado de lado, pero nadie se atrevió a acercarse para levantarlo. Fue entonces cuando la hija de doña Eulalia regresó. Traía en las manos un bulto envuelto en tela roja que colocó sobre el ataúd. Con voz temblorosa, comenzó a hablar, diciendo algo que nadie esperaba escuchar. Confesó que su madre le había revelado, antes de morir, que había hecho un pacto con algo que no era de este mundo. A cambio de años de salud y poder, había prometido entregar su alma al momento de su muerte. Pero había un problema, doña Eulalia, en un último acto de cobardía, intentó romper el pacto. Por eso su muerte había sido tan violenta, y por eso ahora su cuerpo no descansaba. La hija dijo que el bulto que había traído contenía las herramientas del pacto, amuletos, monedas antiguas y un libro que su madre utilizaba para sus rituales. Sin decir más, encendió una hoguera en el patio y comenzó a arrojar las cosas al fuego, una por una. Mientras lo hacía, el ruido de los perros aumentaba, como si algo invisible los estuviera atormentando. Cuando lanzó el último objeto, un grito seco y agudo, que no era de humano ni animal, resonó en el aire. La hoguera se apagó de inmediato, y el silencio que quedó después fue absoluto. Al día siguiente, enterraron a doña Eulalia en el panteón del pueblo.
Nadie dijo mucho durante el entierro, pero la tensión era palpable. La hija dejó el pueblo esa misma tarde y nunca más se supo de ella. La cabaña quedó abandonada, y con el tiempo, las historias sobre esa noche se convirtieron en un tema prohibido. Algunos decían que, al pasar cerca de la montaña, se podían ver luces extrañas en la cabaña. Otros juraban que, en ciertas noches, se escuchaban los ladridos de los perros, aunque no hubiera ninguno cerca. Hasta el día de hoy, evito hablar de lo que vi esa noche. No sé si fue algo que mi mente no pudo comprender o si realmente fui testigo de algo sobrenatural. Pero cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una opresión en el pecho, como si algo, o alguien, me recordara que hay fuerzas que no debemos tratar de entender. La Llorona en el velorio. Me llamo Carla y nunca pensé que llegaría a contar algo como esto. Viví una experiencia que aún no puedo explicar, algo que me dejó marcada para siempre. Ocurrió en Puebla, en 2018, durante el velorio de mi tío Ignacio. Él era un hombre respetado en el pueblo, alguien que siempre ayudaba a quien lo necesitara, y su muerte repentina fue un golpe muy duro para todos. Había tenido un accidente mientras regresaba de una junta en la comunidad y aunque los doctores intentaron salvarlo, no hubo nada que hacer. Recuerdo cómo el anuncio de su muerte llenó el ambiente de tristeza, pero también de algo más, algo que nadie mencionaba en voz alta. Una sensación de inquietud que empezó mucho antes de que las cosas extrañas comenzaran. El velorio se llevó a cabo en la casa de mi abuela, un lugar antiguo, de esos que parecen llevar en las paredes el peso de décadas de historia. Era una casa grande, con techos altos y habitaciones que se conectaban por largos pasillos. La sala principal fue donde colocaron el ataúd, rodeado por veladoras y flores que los vecinos y familiares habían traído para despedirlo. Llegué temprano con mis padres, ayudando a arreglar todo. Aunque me sentía triste por la pérdida de mi tío, no podía dejar de notar que había algo raro en el ambiente, algo que no podía describir con palabras. Esa noche, mientras la gente comenzaba a llegar, el ambiente se sentía cada vez más denso. Los murmullos de los rezos llenaban la sala, mezclados con el crujir de las viejas sillas de madera cada vez que alguien se movía. Todo parecía transcurrir como en cualquier velorio hasta que, cerca de la medianoche, ocurrió lo primero que nos dejó a todos helados. Un sonido extraño rompió el silencio. Era un lamento, fuerte y prolongado, que parecía venir de algún lugar cercano. No era un llanto común, tenía algo diferente, algo que hizo que todos se miraran unos a otros con desconcierto. Los hombres más jóvenes salieron al patio para revisar qué estaba ocurriendo. Yo me quedé junto a mi madre, esperando que dijeran algo, que explicaran el origen de aquel sonido. Pero no encontraron nada. Revisaron el jardín, el portón de la entrada y hasta las calles aledañas, pero todo estaba vacío. Sin embargo, el lamento se volvió a escuchar, más fuerte esta vez, como si viniera directamente desde el terreno de la casa. Algunos vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, y una señora mayor, que era amiga de mi abuela, mencionó algo que hizo que todos se quedaran en silencio. «Es la Llorona», dijo. Su voz estaba cargada de una certeza que hizo que mi piel se tensara. En el momento, traté de no prestarle atención. Pensé que solo estaba tratando de asustarnos con historias antiguas que siempre había escuchado de niña. Pero mientras avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas que ya no tenían explicación. Las velas que rodeaban el ataúd comenzaron a apagarse solas, una tras otra, sin que hubiera viento o corriente de aire. Mi madre y yo nos levantamos para volver a encenderlas, pero apenas lo hacíamos, la llama volvía a extinguirse, como si algo invisible no quisiera que permanecieran encendidas. El miedo comenzó a apoderarse de los presentes. Los rezos se hicieron más fuertes, casi desesperados, mientras todos evitaban mirar directamente hacia el ataúd. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador de la noche. Una de las mujeres que estaba rezando frente al féretro gritó de repente y se apartó bruscamente. Todos volteamos hacia el ataúd, y lo que vimos nos dejó en completo shock. Las flores que lo rodeaban, esos ramos frescos y perfumados que habían estado ahí desde el inicio del velorio, ahora estaban quemadas.
Sus pétalos estaban ennegrecidos y el aroma dulce que antes llenaba la sala había sido reemplazado por un olor acre, como de algo quemado. Nadie sabía qué decir. La casa estaba llena de gente, no había forma de que alguien hubiera hecho eso sin que lo notáramos. Mi abuela comenzó a llorar y varias personas sugirieron que sacáramos el ataúd de la casa, que quizá era una señal de que algo no estaba bien. Pero otros insistieron en que lo mejor era seguir rezando, que no debíamos mostrar miedo. La vecina que había mencionado a la Llorona antes volvió a hablar, esta vez con un tono mucho más serio. Dijo que la Llorona siempre buscaba a sus hijos, pero que también podía aparecerse cerca de los muertos, como si quisiera llevárselos con ella. Cuando hay lamentos, significa que algo o alguien se va a ir con ella, dijo. Su declaración dejó a todos paralizados. El resto de la noche fue una mezcla de tensión y nerviosismo. Nadie se atrevió a salir al patio otra vez y los rezos continuaron hasta el amanecer. Pero incluso con las oraciones, el ambiente nunca volvió a sentirse normal. Cada cierto tiempo, alguien decía haber escuchado pasos afuera o visto una sombra cruzando el patio, pero nadie tenía el valor de salir a comprobarlo. Finalmente, cuando llegó la mañana, llevamos el ataúd al panteón para enterrar a mi tío. La luz del día parecía calmar los ánimos, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Después del entierro, muchos de los vecinos que estuvieron en el velorio evitaron hablar del tema. Algunos lo atribuyeron al cansancio o a la imaginación colectiva, pero yo sabía que no había sido eso. Las flores quemadas, las velas que se apagaban y, sobre todo, ese lamento que escuchamos, no podían explicarse tan fácilmente. Desde entonces, cada vez que escucho las historias sobre la Llorona, ya no las tomo como simples leyendas. Tal vez no buscaba a mis primos ni a mí esa noche, pero algo, o alguien, estuvo ahí con nosotros, y todavía no sé exactamente qué quería. Nunca volví a pasar una noche en la casa de mi abuela. Y aunque mi familia trata de evitar el tema, yo sé lo que sentí esa noche, lo que vimos y escuchamos. A veces pienso en mi tío Ignacio, en si encontró realmente la paz o si algo lo perturbó durante su último adiós. La imagen de las flores quemadas sigue apareciendo en mi mente y aunque trato de olvidarlo, hay noches en las que el viento se lleva un sonido que me recuerda a aquel lamento. Y cada vez que lo escucho, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando no encontrarla ahí. La mujer del collar de perlas. ¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, está fuera de lugar? No hablo de perder un objeto o de olvidar algo importante. Hablo de esa sensación incómoda, como si el mundo no estuviera funcionando como debería, como si algo hubiera cruzado una línea que no debería cruzarse. Soy Eduardo, soy de Guadalajara, y lo que les voy a contar sucedió cuando tenía 23 años. Es un recuerdo que, por más que he intentado enterrar, vuelve a mí en momentos inesperados, como si me estuviera llamando desde un rincón oscuro de mi mente. Todo comenzó en el funeral de Sofía, una amiga cercana de la universidad. Ella murió en un accidente de auto mientras regresaba de una fiesta. Todos decían que fue algo trágico pero inevitable, un descuido que se convirtió en su final. Cuando me enteré, sentí una mezcla de incredulidad y tristeza, como si no pudiera procesar que alguien tan lleno de vida pudiera desaparecer de repente. No podía faltar al funeral, así que me puse un traje negro y me dirigí al Panteón de Belén, un lugar famoso en Guadalajara, lleno de historias antiguas y leyendas que nunca había tomado en serio. Hasta ese día. El funeral se llevó a cabo en una de las salas de velación más antiguas del lugar. Era un espacio pequeño, con bancos de madera desgastados y velas colocadas en cada esquina, proyectando sombras que se alargaban por las paredes. Llegué un poco tarde, así que entré en silencio y me senté en la parte trasera. Desde ahí podía observar a todos los presentes. Había un aire pesado en la sala, como si la tragedia de la muerte de Sofía estuviera impregnada en el ambiente. Nadie hablaba mucho, solo se escuchaban los murmullos de las oraciones y el crujido de las bancas cuando alguien cambiaba de posición. Mientras miraba alrededor, noté a una mujer que no reconocí. Estaba sentada sola, en la primera fila, justo frente al ataúd. Era mayor,
probablemente en sus 70 u 80 años, y llevaba un vestido negro que parecía sacado de otra época. Lo que más llamó mi atención fue su collar de perlas, perfectamente colocado alrededor de su cuello. No se movía, no lloraba, solo miraba el ataúd con una intensidad inquietante. No podía apartar la vista de ella. Había algo en su presencia que no encajaba. Quizás era su ropa anticuada o la forma en que parecía tan desconectada del resto de las personas. Cuando terminó la ceremonia, todos salimos al patio para el entierro. Me acerqué a un par de amigos para preguntar quién era la mujer, pero nadie parecía haberla notado. Mientras caminábamos hacia la tumba, miré hacia atrás y vi que seguía ahí, inmóvil, observando cómo el ataúd era llevado al lugar final de descanso. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Por un segundo, me pareció que ella me estaba mirando directamente. No fue un vistazo casual, fue una mirada fija, como si supiera que la estaba observando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero aparté la vista rápidamente. Cuando volví a buscarla, ya no estaba. El entierro continuó sin incidentes, pero no podía quitarme a la mujer de la cabeza. Más tarde, en la recepción que se organizó en casa de la familia de Sofía, decidí preguntar nuevamente. Le describí a un pariente cercano cómo era ella, mayor, con un vestido negro y un collar de perlas. Al escuchar mi descripción, me miraron con extrañeza. No había nadie así en el funeral, me dijeron. Insistí, pero todos parecían convencidos de que no había visto a nadie. Pensé que tal vez me había confundido o que simplemente no les había llamado la atención. Sin embargo, esa explicación no me convencía. Fue entonces cuando un tío de Sofía, un hombre mayor al que apenas conocía, me escuchó hablar sobre la mujer. Se acercó con una expresión seria y me pidió que le describiera nuevamente a la persona que había visto. Cuando terminé, su rostro cambió. Sacó su cartera y de ella una fotografía antigua, algo desgastada por el tiempo. Al verla, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Era la misma mujer, con el mismo vestido negro y el mismo collar de perlas. Pero lo que dijo después me dejó helado. Es mi madre, la abuela de Sofía. Pero ella murió hace más de 30 años. No supe qué responder. Traté de buscar una explicación lógica, pero no había ninguna. Era exactamente la misma mujer que había visto en el funeral, mirando fijamente el ataúd. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué nadie más parecía haberla notado? Y sobre todo, ¿por qué parecía tan interesada en Sofía? Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí inquieto. Me acosté en mi cama, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación racional, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés del día. Pero entonces, algo ocurrió que me hizo dudar de todo. En la madrugada, me desperté abruptamente. Había un olor fuerte en mi habitación, un aroma a flores marchitas, similar al que había en la sala de velación. Encendí la luz, pero no vi nada fuera de lugar. Me levanté y revisé cada rincón de la casa, pero estaba completamente solo. Sin embargo, el olor persistía, como si algo invisible estuviera presente. A la mañana siguiente, decidí volver al Panteón de Belén. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba regresar. Caminé hasta la tumba de Sofía y me quedé ahí un rato, en silencio. Mientras miraba la lápida, algo llamó mi atención. Al pie de la tumba, había un pequeño objeto que no debería estar ahí, un collar de perlas. Lo tomé con cuidado y lo inspeccioné. Era idéntico al que llevaba la mujer en el funeral. No sé qué pensar hasta el día de hoy. No he contado esta historia a mucha gente, porque sé que suena increíble. Pero cada vez que veo ese collar, que ahora guardo en una caja oculta en mi habitación, recuerdo esa mirada fija, penetrante, como si quisiera decirme algo que nunca entenderé del todo. Algunos lazos familiares parecen ser tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Y a veces, los muertos tienen formas extrañas de hacernos saber que todavía están aquí. El entierro interrumpido.
A veces, hay eventos que ocurren frente a tus ojos, que ves con total claridad, pero que desearías haber imaginado. Algo que simplemente no puedes olvidar, sin importar cuánto lo intentes. Mi nombre es Adrián, y tenía 27 años cuando sucedió esto. Era el año 2000, y todo ocurrió en un cementerio al este de Los Ángeles, durante el entierro de mi abuelo, don Alfonso. Lo que comenzó como un día lleno de tristeza terminó convirtiéndose en una experiencia que no solo marcó mi vida, sino la de todos los que estuvieron presentes. Mi abuelo era un hombre duro, de esos que vivieron una vida sencilla pero llena de sacrificios. Había emigrado desde México con mi abuela décadas atrás y había trabajado en la construcción hasta que su cuerpo ya no pudo más. Cuando falleció, su muerte nos dejó devastados, pero al mismo tiempo, no podíamos evitar pensar que al fin descansaría. Llevaba años luchando contra el cáncer y su último deseo había sido ser enterrado en un pequeño cementerio donde había comprado una tumba hacía muchos años. Llegamos temprano ese día, vestidos de negro, con flores en las manos y los corazones pesados. El cementerio era un lugar silencioso, rodeado por cipreses altos que proyectaban sombras alargadas sobre las lápidas. No era un lugar elegante ni moderno, más bien tenía un aire antiguo, como si hubiera existido desde siempre. A medida que los familiares y amigos llegaban, el ambiente se llenaba de esa mezcla de tristeza y respeto que solo se siente en un funeral. Todo parecía normal, al menos al principio. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. Había un pequeño altar montado frente a la tumba recién cavada, con una foto de mi abuelo y algunas veladoras. El sacerdote, un hombre mayor de voz profunda, comenzó a hablar sobre la vida de mi abuelo, recordándonos que su sufrimiento había terminado y que ahora descansaba en paz. La familia estaba alrededor del ataúd, que aún permanecía cerrado, listo para ser bajado a la tierra. Yo estaba al fondo, junto a algunos primos, observando todo en silencio. Fue entonces cuando lo vimos. Detrás del sacerdote, entre los cipreses, apareció una figura. Era alta, delgada, vestida completamente de negro. Al principio pensé que era alguien que había llegado tarde, tal vez un amigo de mi abuelo que no reconocía. Pero había algo extraño en su presencia. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el altar. La luz del sol no parecía alcanzarlo, como si las sombras lo envolvieran por completo. No fui el único que lo notó. Varios de los presentes comenzaron a mirar en esa dirección, sus expresiones cambiando de confusión a inquietud. Nadie dijo nada, pero la incomodidad era evidente. Cuando el sacerdote terminó de hablar y dio la señal para que bajaran el ataúd, me atreví a buscar con la mirada a esa figura otra vez. Había desaparecido. No hubo ningún movimiento, ningún ruido de pasos. Simplemente ya no estaba. Intenté apartar la imagen de mi mente, diciéndome que tal vez había sido alguien que no quiso interrumpir la ceremonia y se había retirado. Pero lo que ocurrió después hizo que esa idea desapareciera por completo. Justo cuando los sepultureros comenzaron a bajar el ataúd a la fosa, un sonido aterrador llenó el aire. No era algo que viniera de nosotros, los vivos. Era un grito, largo y desgarrador, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra y suplicara ayuda. El grito paralizó a todos. Algunas mujeres comenzaron a llorar, otras personas retrocedieron, y el sacerdote intentó mantener la calma, aunque su rostro estaba tan pálido como una hoja. El sonido parecía salir directamente de la tumba. No tenía explicación. No había nadie más cerca, no había bocinas, ni viento, ni nada que pudiera justificarlo. Los sepultureros dejaron caer las cuerdas y el ataúd quedó inclinado en el borde de la fosa. Todo se detuvo. Fue entonces cuando un tío mío, el hijo mayor de mi abuelo, gritó que sacaran el ataúd. No fue una petición, fue una orden. Aunque la mayoría estaba en shock, algunos hombres se acercaron para levantarlo de nuevo y colocarlo sobre el césped. Nadie podía hablar. Solo mirábamos, esperando que alguien hiciera algo. Uno de mis primos, el más valiente de todos, decidió abrirlo. Su lógica era que tal vez había habido un error, que tal vez mi abuelo no estaba realmente muerto. A pesar de lo absurdo que sonaba, en ese momento parecía la única explicación.
Cuando abrieron el ataúd, la escena fue más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mi abuelo estaba ahí, pero no como lo habíamos dejado. Sus manos, que habíamos colocado cruzadas sobre su pecho, estaban ahora levantadas, con los dedos rígidos y torcidos, como si hubiera intentado empujar la tapa del ataúd desde dentro. Su rostro, que había sido arreglado cuidadosamente por la funeraria, mostraba una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que lo había horrorizado en sus últimos momentos. El sacerdote comenzó a rezar en voz alta, mientras otros familiares lloraban o simplemente se alejaban, incapaces de mirar. Yo no podía moverme. Estaba congelado, viendo cómo algo imposible se desarrollaba frente a mí. Mi mente buscaba una respuesta lógica, pero no había ninguna. No podía ser un error de la funeraria. Mi abuelo había sido velado toda la noche anterior y su cuerpo no se había movido ni un centímetro. Uno de los trabajadores del cementerio intentó intervenir, diciendo que debía ser algún tipo de fenómeno natural, que los gases del cuerpo podían haber causado los movimientos. Pero nadie le creyó. Todos sabíamos lo que habíamos escuchado. Ese grito no era algo que pudiera explicarse tan fácilmente. No era algo humano. Finalmente, el sacerdote bendijo el ataúd nuevamente y, con mucha dificultad, lograron cerrarlo. Esta vez, nadie habló mientras lo bajaban a la tumba. El silencio era absoluto. No hubo despedidas, ni palabras de consuelo. Solo queríamos que todo terminara. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd, el grito cesó. El aire se sintió más liviano, pero el miedo seguía ahí, como una sombra que nos seguiría para siempre. No he vuelto a ese cementerio desde entonces. A veces, cuando estoy solo, pienso en la figura que vimos ese día, en los gritos y en la expresión de mi abuelo. No sé qué ocurrió realmente, pero hay algo de lo que estoy seguro, no fue un error. Hay cosas que no entendemos, cosas que no pertenecen a este mundo pero que, de alguna manera, se cruzan en nuestro camino. Ese día, todos fuimos testigos de ello y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. El espíritu de mi amigo. Hay momentos en la vida que nunca se olvidan, imágenes y sensaciones que se graban tan profundamente en la memoria que, aunque pasen los años, parecen tan frescas como el día en que ocurrieron. Este es uno de esos momentos. Mi nombre es Isen y esto sucedió en 2011, cuando tenía 22 años y vivía en un pequeño pueblo de Nuevo México. Era un lugar tranquilo, con calles polvorientas y un cielo tan vasto que podías perderte mirándolo por horas. Jamás pensé que algo así pudiera ocurrir en un lugar tan común, y mucho menos que me marcara para siempre. Todo empezó con la muerte de Jacob. Él no era solo mi mejor amigo, era como un hermano para mí. Habíamos crecido juntos, compartido secretos, risas y planes que nunca llegaríamos a cumplir. Su muerte fue un golpe devastador. Un accidente de auto en una carretera desierta se lo llevó en un instante. Decían que perdió el control y chocó contra un árbol. No hubo testigos, solo los restos destrozados del coche y de su cuerpo. Por eso, en su funeral, el ataúd estaba cerrado. Su madre no quería que nadie lo recordara de esa manera, y aunque lo entendía, eso hizo que todo se sintiera más irreal. Era como si dentro de ese cajón no hubiera nadie, como si Jacob aún estuviera en alguna parte, esperando regresar. La ceremonia fue sencilla, como todo en nuestro pueblo. Familiares, amigos cercanos y algunos conocidos se reunieron en la pequeña iglesia para despedirlo. Recuerdo el aire cargado de incienso y el murmullo de las oraciones, pero sobre todo recuerdo el momento en que me acerqué al ataúd para despedirme. Algo estaba mal. No sé cómo explicarlo, pero mientras me inclinaba para tocar la madera y decirle adiós, sentí una extraña presión en el pecho, como si el ambiente alrededor del ataúd fuera diferente. Me alejé rápidamente, pensando que era solo el peso de la emoción. Pero mientras me retiraba, noté que otros también parecían incómodos al acercarse. Algunos se limpiaban las manos, otros se frotaban el cuello, como si algo invisible los hubiera rozado. La incomodidad continuó durante todo el servicio. Era como si nadie supiera qué decir o cómo comportarse. No era el típico duelo,
Había algo en la sala que hacía que todos parecieran nerviosos, mirando alrededor como si esperaran que algo más sucediera. Cuando terminó la ceremonia, todos nos dispersamos rápidamente. No se quedó nadie más del tiempo necesario, ni siquiera los amigos más cercanos. Me fui a casa sin decir nada, tratando de olvidar ese día. Esa noche fue extraña desde el principio. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Traté de distraerme viendo televisión, pero no podía concentrarme. Cambiaba de canal sin parar, buscando algo que llenara el vacío. Cuando finalmente decidí apagar el televisor y acostarme, sentí un cansancio diferente, no solo físico, sino emocional, como si todo el peso del día me estuviera aplastando. Me quedé dormido casi al instante. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara, pero cuando lo hice, no fue por mi propia cuenta. Un ruido me sacó del sueño, un zumbido constante y bajo, como el de un aparato electrónico. Me levanté lentamente y cuando miré hacia la sala, vi la luz azul del televisor encendido. Lo primero que pensé fue que lo había dejado prendido, pero sabía que no era así. Me acerqué para apagarlo, pero lo que vi en la pantalla me detuvo en seco. Era una figura. No era una imagen clara, más bien una silueta oscura, pero algo en ella me resultaba familiar. Estaba estática, inmóvil, en medio de un fondo grisáceo. Era como si estuviera mirándome desde el otro lado de la pantalla. En ese momento, una sensación de reconocimiento me golpeó. Esa figura, esa postura, era Jacob. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, retrocedí un paso sin quitar la vista de la pantalla. No podía ser él, pero al mismo tiempo sabía que lo era. Era como si algo en mí lo reconociera, algo que no podía ignorar. De repente, la imagen se desvaneció. La pantalla se apagó por completo, dejando la sala en una oscuridad absoluta. Durante unos segundos, todo estuvo en completo silencio. Luego, la televisión volvió a encenderse sola, pero esta vez no había ninguna figura, solo estática, el clásico ruido blanco llenando la habitación. Me acerqué y desconecté el televisor de la corriente, asegurándome de que no volviera a encenderse. Después de eso, no pude volver a dormir. Me quedé sentado en mi cama, esperando que amaneciera, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero no lo fue. A la mañana siguiente, al revisar mi celular, noté algo que me dejó helado. Había un mensaje de voz de un número desconocido. Al reproducirlo, lo único que escuché fue estática, el mismo sonido que había salido del televisor la noche anterior. Intenté borrarlo, pero cada vez que lo hacía, el mensaje reaparecía en mi bandeja. No sé cuántas veces lo intenté antes de rendirme. Algo estaba pasando, algo que no podía entender. En los días siguientes, otras cosas comenzaron a ocurrir. Mi guitarra, que había dejado guardada en su estuche, apareció fuera de él una mañana, con las cuerdas afinadas como si alguien la hubiera usado. En otra ocasión, encontré un viejo casete en mi habitación, uno que Jacob y yo habíamos grabado cuando éramos niños. Estaba en un rincón donde nunca lo había visto antes. Las cosas parecían acumularse, pequeñas señales que me llevaban de vuelta a él. Finalmente, decidí hablar con la madre de Jacob. No sabía qué esperaba obtener, pero sentía que tenía que hacerlo. Cuando llegué a su casa, noté que estaba agotada, como si no hubiera dormido en días. Me contó que había sentido su presencia, que pequeños objetos en su casa se movían de lugar, que las fotos de Jacob caían al suelo sin motivo aparente. Al escucharla, supe que no estaba solo en esto. No era mi imaginación, algo estaba ocurriendo. No sé si Jacob intentaba despedirse, si quería decir algo o si simplemente no podía aceptar que había partido. Lo que sí sé es que después de un par de semanas, todo se detuvo. El televisor dejó de encenderse, los mensajes desaparecieron y las señales cesaron. Fue como si, de alguna manera, hubiera encontrado la paz que buscaba. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió. Pero cada vez que pienso en Jacob, no siento miedo, sino una extraña tristeza. Tal vez algunos lazos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Y aunque nunca sabré por qué sucedió, quiero creer que fue su forma de decir adiós.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.